Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Solís, yo soy miembro del equipo del Observador. Conjuntamente con el CIDH, pues como ya lo explicaba Jorge, estamos presentando este informe. Queremos agradecerles su presencia. También quisiéramos pedirles que pudieran socializar la información. Este informe va a estar circulando a partir del lunes, esperamos por vía electrónica, pero también hoy se va a distribuir, comentarlo, poder debatirlo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay un debate abierto en el país sobre estos temas. Eh, algunas, algunas observaciones antes de poder presentarles una pequeña presentación sobre los resultados de este informe. Ya decía Jorge que el informe no es un informe cuantitativo, sí presenta datos y hace valoraciones de los datos sobre cifras oficiales, fundamentalmente de las estadísticas que presenta la Policía Nacional Civil. Aquí hay una primera valoración. Los datos entre entidades oficiales no concuerdan, se contradicen con los que presenta el INACIF y la Policía Nacional Civil. Hay algunas valoraciones ahí, hay un subregistro, pero no teníamos otra forma de presentar los datos. Presentamos datos de la Policía Nacional Civil. La segunda cuestión es que intentamos obtener información de boca de funcionarios públicos encargados de la seguridad, fundamentalmente de 3 funcionarios públicos a los cuales no tuvimos acceso ni tuvimos respuesta. Una fue la comisionada presidencial para la reforma policial, Adela de Torrevieja, nunca nos contestó. Lamentablemente estuvimos insistiendo en la entrevista, no tuvimos respuesta. El otro fue el subsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Marco Vinicio Mejía, tampoco tuvimos respuesta. No le pedimos la entrevista a Ricardo Bustamante, que es el militar encargado del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, porque pues intuimos que no nos la iba a dar, y le pedimos a Marco Vinicio Mejía la entrevista, tampoco nos la pudo, bueno, nunca obtuvimos respuesta. Y la tercera persona fue Eddie Juárez, que es el viceministro de Seguridad. Delegó a personas encargadas de la Unidad de Derechos Humanos que están aquí. Nos consideraron una entrevista bastante general. He de decir que nos ofrecieron cifras, información por escrito que nunca nos llegó, ¿sí? Nunca nos la remitieron, pues tenemos que decirlo, y la información presentada en el informe, si bien es oficial, es obtenida por otras fuentes que no son fuentes directas del Ministerio de Gobernación, sino que son informaciones sacadas de la página del Ministerio de Gobernación, porque no teníamos otra forma. Insistimos en varias oportunidades para obtener la información y no obtuvimos respuesta. Tenemos que decirlo porque este es uno de los hallazgos del informe. En realidad, las personas entrevistadas, una valoración general y a partir del análisis de la información, es que hay una total opacidad en el manejo de la información y en cómo está funcionando el sistema de seguridad. O sea, hasta ahorita la tendencia es que los funcionarios públicos del Partido Patriota no dan información, o por lo menos el ministro de Gobernación sí aparece dando información y fundamentalmente se reúne con el sector privado, pero no se reúne con instancias civiles. O cuando se le invita a funcionarios públicos de alto rango a que den información, no asisten a ese tipo de... Pero
hemos de decirle que sí aparecen en conferencias de prensa cuando son invitados por el sector privado organizado, fundamentalmente por el CACIF. Participaron en el ENADE, que es el Encuentro Nacional de Empresarios, el mismo presidente fue a inaugurar esto, pero cuando son invitados por instancias civiles, no asisten. Y la forma de obtener información es... no hay información, los funcionarios públicos no dan información. Cuando uno entra a las páginas de internet o web de los sitios oficiales, como el INES, como el Consejo Nacional de Seguridad, la información está desactualizada o hay mucha información ahí, pero que no se puede bajar, porque está codificada. Cuando uno busca a los funcionarios, no están accesibles. Entonces, tenemos que decir esto porque si bien hay información presentada ahí y analizada, intentamos presentar información que trasciende las cifras. No es un informe cuantitativo, sí es un informe cualitativo que intenta valorar la política de seguridad en el marco de la ley del Sistema Nacional de Seguridad y lo que han hecho los gobiernos desde el gobierno de Portillo hasta el gobierno actual. Sí hay un énfasis, hemos de decirlo, hay un capítulo dedicado a intentar valorar la política de seguridad ejecutada desde el año 2012 por el gobierno del patrón. O sea, hay un énfasis en eso, pero se hace una valoración también en cómo los anteriores gobiernos han venido ejecutando la política de seguridad. Entonces voy a pasar a la presentación y ya escucharemos después una cuestión antes. Queremos agradecer a las personas que nos proporcionaron información de distintas instancias. Entrevistamos a personas que son expertas en el tema de seguridad y queremos agradecerles públicamente por las valoraciones, por la información que nos proporcionaron. Algunas de estas personas están aquí, van a comentar el informe y queremos pedirles que por favor puedan multiplicar esta información y la posibilidad de debatir. Entenderemos que todos los ciudadanos y colectividades tienen derecho a todos los derechos y no pueden ser considerados simples declaraciones de buenas intenciones por parte del Estado. En este sentido, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas y colectividades sin ninguna forma de discriminación. El Estado guatemalteco, después de los acuerdos de paz, se ha venido caracterizando por violentar derechos enmarcados en instrumentos internacionales que el mismo Estado ha firmado. Hay una contradicción ahí. Y los gobiernos, fundamentalmente, han venido violando sistemáticamente derechos que están consignados en instrumentos internacionales. Por ejemplo, el gobierno de Colón violentó las medidas cautelares que la misma Corte Internacional, la misma Corte Interamericana, obligaba al Estado por el caso de la mina Marlin. El año pasado, el Estado fundamentalmente violentó un derecho fundamental que es el derecho a la justicia de las personas que estaban y de las colectividades que estaban exigiendo memoria histórica, al anular como Estado la sentencia contra el dictador Ríos Montt. Y hoy, digamos, el Estado y el gobierno, el partido, fundamentalmente está violentando un derecho fundamental que es el derecho a expresarse. Hay una tendencia a un cierre de espacios cada vez más sistemático por parte de este gobierno y a violentar y a negar derechos fundamentales como las consultas comunitarias. Desarrollar políticas públicas que son medidas e implementar acciones que garanticen que los recursos limitados serán utilizados de forma sostenida por determinado tiempo que resulten en la vigencia del derecho para todas las personas y colectividades. Al final vamos a pasar
una frase que dijo Rosalena Tuyucas la semana pasada en un foro público de mujeres, en donde ella decía que cómo es que la policía, cuando llega a varias comunidades y a donde se le llama a hacer que haga valer derechos de mujeres violentadas, la policía lo que argumenta es que no tiene presupuesto para gasolina, que no tiene presupuesto para vehículos, etcétera. Pero, ¿cómo es que la policía y el ejército llegan cuando hay problemas en una minera o en una hidroeléctrica? A eso se refiere este tipo de las políticas públicas tienen que ser iguales para todos. Proteger a las personas y colectividades cuyos derechos humanos sean violados. O sea, no estamos hablando solo de derechos individuales, sino fundamentalmente de derechos colectivos. Esta es la base, podríamos decir dentro de varias, que fundamentan el análisis que nosotros proponemos en este material. Voy a pasar algunas gráficas y después voy a hacer valoraciones finales porque tengo poco tiempo, digamos, como para situar Esta es una gráfica que muestra cuáles son los números de la violencia desde el año 1995, que fue un año prefirma de los seguros de paz, hasta el año 2013. O sea, fundamentalmente, y el informe lo explica, que a partir del año 2000 solo hubo una baja de la violencia durante 3 años después de la firma de los acuerdos de paz hasta el 99. A partir del 2000, los números de violencia venían aumentando de manera sistemática. ¿Sí? O sea, los homicidios, medidos por homicidios. ¿Sí? El informe presenta otros datos sobre otro tipo de categorías, como delitos contra la propiedad, etc. O lesionados. También presenta datos disgregados por género, etcétera. Pero esta es la tendencia general. Estos son los homicidios durante los últimos 2 gobiernos. Las cifras hasta el 2014 están hasta abril y arrojaban 1.547. Sin embargo, datos del INACIF hasta octubre, la tendencia es a que ya se está igualando los 5.253 homicidios que se registraron en el 2013. Aquí hay una valoración que hay que hacer. Si bien los homicidios para este año posiblemente se mantengan, o sea, el total de homicidios por cada 100.000 personas se mantengan igual, más o menos no van a ser 34 o 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay un dato fundamental aquí, que aquí hay un subregistro, porque hasta ahorita las cifras se pueden mantener homogéneas, pero porque no hay un censo. Los datos del censo, no tenemos datos exactos de censo. ¿Qué implica esto? Que al no haber datos, un censo actualizado, se siguen haciendo valoraciones sobre el total de homicidios, tomando en cuenta proyecciones o datos derivados del último censo. Y esto lo que hace es que provoca una falseación de los datos. Entonces puede ser que el total de homicidios sea más alto por cada 100.000 habitantes. Este es los homicidios por género y por categoría. La gráfica hace 2 valoraciones. En el informe pueden verlo de manera más detallada. Uno, que los mayores homicidios siguen siendo por uso de arma de fuego, fundamentalmente, y la tendencia de lesionados va a arrojar los mismos datos, es decir, la mayor cantidad de lesionados, que es una categoría de los datos de violencia, van a mostrar la misma tendencia. Arma de fuego, es decir, los lesionados son por arma de fuego, igual que los homicidios, y la mayor cantidad es
en hombres. Aunque aquí hay que tomar en cuenta, y lo dice el informe, que no hay una cultura de la denuncia. Muchos datos pueden ser falseados o no pueden ser reales porque no se denuncia. Una contradicción entre los datos del INACIF y de la Policía Nacional Civil es que la forma de contabilizar los datos es distinta, pero en la Policía Nacional Civil no contabiliza el número de denuncias que hay, no es similar al número de denuncias del INACIF ni del Ministerio Público. Pero no teníamos otra forma de presentar los datos, porque los datos de la Policía Nacional Civil tienden a ser tomados como los datos oficiales, o los que son, digamos, porque la Policía Nacional Civil es la encargada de la seguridad ciudadana, por lo menos formalmente, ¿no? Algunos orígenes de la violencia que son explicados con mayor detalle en el informe. Hay una conformación histórica autoritaria en el país. O sea, históricamente nosotros somos una sociedad autoritaria, acostumbrada a definir o a relacionarse de manera violenta, a imponer. Y de hecho, eso ha venido generando un imaginario en la población. Por eso es que ganó el Patriota. Se explica en el informe. Se trata de explicar por qué ganó el Patriota. O sea, hay un sentido del vasallaje. Hay un sentido de pensar que las relaciones tienen que ser definidas de manera violenta. Pero también hay un sentido de subordinación, de pensar que tiene que haber alguien que necesariamente resuelva esto. Y la población no está acostumbrada a tomar partido por resolverlo en sí misma. Sigue pensando que va a venir Superman, que en este caso se pensó que los militares, esa fue su principal oferta electoral, los militares lograron vender bien la idea que solo ellos podían dar seguridad. 3 años después, la lección vuelve a ser aprendida. Los militares no pueden dar seguridad, ¿sí? O sea, hay un fracaso de la política de seguridad del Patriota, pero la población no lo entiende así. Es más, ahí se explica que hay un imaginario. Todavía hay gente que dice que, por ejemplo, en la época de Ubico la situación estaría mejor, y que si gobernara un militar como Ríos Montt, los maderos ya estuvieran muertos, porque se pensó que si llegaba un militar los maderos iban a ser aniquilados. Es una violentación de los derechos humanos como tal. También hay una falsa valoración sobre los derechos humanos, es decir, hay una preeminencia de la violencia sobre el sentido de los derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, es que a todos los maderos los deberían de matar, por ejemplo, ¿sí? O sea, y aquí el culpable de que haya violencia o de que haya, es que no son las mismas organizaciones de derechos humanos. Eso es muy común oír. Pero hay una forma violenta de entender cómo se resuelven las relaciones. La invasión española fue un ejemplo de eso. La colonia igual. La implantación del Estado capitalero. Los gobiernos militares. La contrainsurgencia. El terrorismo de Estado y el genocidio. A pesar de que el genocidio fue juzgado, o está siendo juzgado desde el año pasado, hay un total manto de impunidad sobre eso. Y desde el mismo Estado se niega la existencia del genocidio. O tenemos a un presidente que niega, que él mismo como autoridad niega o pretende hacer negar cosas que son innegables. Entonces, cuando la población ve que la autoridad misma es la que está violentando la ley, tiene como carta blanca para hacerlo. Cuando la población ve que el mismo presidente está violentando la ley, tiene como carta libre para hacerlo. Hay un consenso social activo sobre eso.
profundas desigualdades sociales existentes, producto de la concentración de la riqueza producida y de los medios de producción en una élite empresarial y política oligárquica. Aquí existe un grupo llamado el G8, que está conformado por las 8 familias más poderosas del país. El Estado funciona para ellas, y así ha sido históricamente. La privatización de la seguridad pública a manos de empresas de seguridad privada, conformadas y lideradas por militares retirados que estuvieron en la guerra y actúan con una visión contrainsurgente de la seguridad. El fenómeno de la privatización fue un fenómeno que se aceleró después de los acuerdos de paz. Hay casos, datos ahorita de violencia de las guardias de seguridad privada, la utilización de estamentos y estructuras de seguridad privada por las grandes empresas que actúan conjuntamente con la policía y el ejército para desalojar a comunidades. Se sabe de casos y la Procuraduría ha documentado que hay guardias de seguridad privados que se disfrazan de policías y de militares cuando son desalojadas comunidades. O sea, hay un fenómeno de la privatización creciente, no hay un control sobre las empresas de seguridad privada, a pesar de que existe una instancia entre el Ministerio de Gobernación y a pesar de que existe una ley de empresas de seguridad privada. El mismo ministro ha reconocido que esa ley es insuficiente, y el mismo ministro ha reconocido que la ley de armas y municiones necesita una reforma urgente, porque el Estado ya perdió el control de las armas de circulación. Es más, hay datos, y es hasta visible, que hay 2 o 3 casos que están siendo litigados o que están siendo investigados en donde se han perdido armamento dentro de instalaciones militares. El último es la pérdida de 1.500 granadas del destacamento militar de Petén, siendo el jefe o el comandante Rudy Ortiz, que muere en un accidente hace pocos meses, que después pasa a ser el jefe del Estado Mayor de la Defensa. O sea, esto es risible. ¿Cómo se van a perder 1.500 granadas dentro de una instalación militar? Después un medio local señala que esas granadas fueron localizadas en manos de 2 carteles fundamentales, los huistas y los zetas. Esa información no es posible de ser verificada, pero el medio que lo publica tiene la característica de que maneja información de inteligencia militar. Me estoy refiriendo al periódico. Y si el periódico lo dice, es porque hay algún tipo de información filtrada desde inteligencia militar que está siendo publicada. Con fines no sabemos, pero está siendo publicada. O sea, es contradictorio que se pierda armamento dentro de una instalación militar. O sea, ¿cómo los militares pueden ofrecer seguridad si se pierden armamento dentro de sus instalaciones? Eso es risible, por ejemplo. El surgimiento y consolidación de actividades de crimen organizado al amparo de los circuitos de inteligencia militar desplegados durante la guerra interna pasada, y toma y avanzada de territorio por parte de grupos locales y carteles internacionales, de narcoactividad que han penetrado las estructuras estatales, la administración de justicia y circuitos políticos de toma de decisiones. El crimen, en sus diferentes expresiones, por lo menos hay 9 actividades de crimen organizado. Todas han penetrado el sistema de justicia, la institucionalidad estatal, y fundamentalmente están tomando territorio. Cuando hablamos de territorio no solo estamos refiriéndonos a la parte geográfica, están tomando territorio en términos de dominar las relaciones de poder en su totalidad. Aquí hay que decir algo que ya está dicho por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, por el REMI, etc. Las actividades de crimen organizado que hoy vemos, todas tuvieron su origen en inteligencia militar, en las estructuras de inteligencia militar que se fundamentaron durante la guerra interna. No es casual que en los grandes casos de corrupción
en los casos donde hay drogas, en los casos de robo de diversos, tratas, siempre aparezcan militares. ¿Sí? No es casual, porque los militares fueron los iniciadores de las estructuras de crimen. Y eso se fue multiplicando, al punto que hoy ha penetrado totalmente, no solo la institucionalidad estatal, sino que la vida y toda la estructura del Estado. El Estado entendido no solo como el gobierno que está actualmente o los gobiernos que pasan, sino que todo lo que se refiere a las relaciones estatales con la sociedad. Todo está mediado por ese tipo de lógicas. Frágil y débil institucionalidad estatal para llevar a cabo los planes de implementación de seguridad democrática y frente a la avanzada del crimen organizado, creando una profundización de la impunidad y falta de credibilidad en las instituciones. El Estado está totalmente fragilizado, no tiene capacidad, está totalmente anulado. La institucionalidad estatal no tiene capacidad, pero esta incapacidad se deviene porque después de los acuerdos de paz, sistemáticamente se fue debilitando todo el aparato de la institucionalidad estatal dedicada a la seguridad, como ustedes lo pueden leer en el informe. Pervivencia de estructuras paramilitares y de estructuras corruptas en los aparatos de seguridad del Estado, la PNC y el sistema penitenciario, por ejemplo, así como retroceso en el fortalecimiento de los controles democráticos. El caso más reciente es el caso Lima Oliva, el destape del caso Lima Oliva, y cómo el Lima Oliva, que aparece, digamos, en las principales páginas de los diarios hoy, pues nadie habla de Lima Oliva, pero Lima Oliva es, ustedes saben que ha sido un operador político de inteligencia, está preso por un crimen muy sensible, como el crimen del monseñor Gerardo, pero él denuncia fundamentalmente, o sea, no es que Lima Oliva, tuvo que intervenir la CICIG para que la estructura de Lima Oliva fuera evidenciada. Sin embargo, esa es solo una parte del problema. Lima Oliva es un poder desde que entra a purgar prisión, no es ahorita. ¿Sí? Evidentemente, lo que destapa la estructura de Lima Oliva es que, porque él mismo dice, él sabe que no lo pueden matar en este momento. Si lo matan, se evidencia que fundamentalmente lo que está diciendo es cierto. Es posible que Lima Oliva muera después o lo asesinen después, cuando el caso haya dejado el imaginario social. ¿A qué me refiero? Lima Oliva destapa que los privilegios en la cárcel es un pago de favores que él está haciendo, o un pago de favores que él recibe, no solo porque es un operador político de estructura militar, sino que porque sabe mucho. ¿Sí? Y fundamentalmente el principal implicado, hay dos principales implicados con él, dentro de varios, el ministro de Gobernación y el propio presidente. ¿Sí? O sea, esto desaparece de los medios. ¿Qué vaya a pasar? No sé, pero Lima Oliva está ahí. ¿Se recuerdan el año pasado cuando él era recapturado fuera de la cárcel? Él mismo dice, bueno, pues yo por lo menos he salido 37 veces. ¿Sí? Y toda la estructura del sistema penitenciario que cae hace poco fue nombrada por el ministro a solicitud o a sugerencia de Lima Oliva. Y toda la estructura es militar, todas las estructuras son militares retirados, todas. Participación del ejército en las tareas de seguridad ciudadana y debilitamiento de la PNC. Disputa territorial por negocios y la implementación de un modelo de acumulación basado en las inversiones transnacionales e imposición de la agenda de competitividad. Aquí a lo que se refiere es que, vuelvo a decir, el ministro y el presidente van a un encuentro empresarial que es anunciado con bombos y platillos, traen a un supuesto experto estadounidense para que les diga cómo hacer seguridad.
¿sí? Y no que los militares podían dar seguridad, pues. O sea, pero cuando hay necesidad, digamos, de que el ministro explique qué está haciendo en términos de seguridad, el ministro no aparece por ningún lado, pero sí aparece, digamos, hay evidentemente una relación muy estrecha entre el sector privado, organizado, y las autoridades de seguridad, que no es solamente en este gobierno. Esa relación se ha venido profundizando, ¿sí? Al punto que el sector privado financia una buena parte, o financia programas del Ministerio de Gobernación, o le da asistencia técnica. Esos fueron acuerdos obtenidos en el ENADE. La estrategia de competitividad a la que se refiere aquí la estrategia de competitividad no es nada más que los grandes negocios en inversiones transnacionales, en lo que ya sabemos: minería, petróleo, hidroeléctricas, palma africana, caña de azúcar, centros comerciales, puentes, corredores tecnológicos, la franja transversal del norte. Esa es la estrategia de competitividad. No hay otra estrategia de competitividad. Los ejes de la política de seguridad del PP. Tres diapositivas más y terminamos. Despliegue y control territorial. Esta es una característica fundamental. El ejército toma control territorial. Fuerzas de tarea. Ahí está centrada el máximo esfuerzo. Fuerzas de tarea. Con una característica: la reacción, no la prevención. La política de seguridad no es preventiva, es reactiva. A pesar de que ya hay una política de prevención del delito. Cámaras en zonas rojas de la ciudad capital y municipios del departamento de Guatemala. Preeminencia del ejército en las tareas de seguridad ciudadana. Al ejército le está pagando el Ministerio de Gobernación los efectivos que salen a la calle. La pregunta es: ¿por qué ese dinero que le pagan al ejército no se lo dan a los policías? Cuando los policías están en condiciones muy inferiores, ¿sí? El proceso de reforma policial ha avanzado muy poco, o por lo menos no se sabe cómo está. Pues porque ese dinero que se despliega para lo del ejército no se destina a hacer avanzar el proceso de reforma policial. Es contradictorio. Opaco avance en el proceso de la reforma policial. Decíamos al principio, hicimos una solicitud a la comisionada presidencial de reforma policial. Nunca nos contestó. Hasta aquí nosotros no sabemos cómo está el proceso de avance de boca de la principal funcionaria de la reforma policial. ¿Cómo va esto? La información que hay en el informe es sacada de información del Ministerio de Gobernación, pero era lógico que nosotros quisiéramos oír de boca de la principal responsable cómo avanza el proceso de reforma policial 3 años después, ¿sí? Si el esquema de reforma policial que dejó la antigua comisionada, que era Helen Mack, avanza o no, que ha tenido el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Opaco funcionamiento e información sobre el Sistema Nacional de Seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad. No hay información fidedigna y hay poco acceso a los funcionarios que controlan el Consejo Nacional de Seguridad. No se sabe, y los entrevistados lo dicen, no se sabe si el Consejo se reúne, no se sabe cada cuánto, no se sabe a ciencia cierta cómo se implementa la Política Nacional de Seguridad. El secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad es Ricardo Bustamante, es un militar retirado, muy ligado al presidente de la República. Y no se sabe cuáles son las funciones o cómo se está repartiendo. Posiblemente los delegados del Ministerio de Gobernación nos lo van a explicar, cómo se está repartiendo las responsabilidades sobre cómo se ejecuta la política entre el Ministerio de Gobernación y el Consejo Nacional de Seguridad. Todavía no hay aprobada o por lo menos no se ha implementado el Sistema Nacional de Inteligencia, que era un elemento fundamental del Consejo Nacional de Seguridad y de toda la política de seguridad y de la ley marco.
Eso no se sabe. Ustedes saben que el secretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado es otro militar, Noé Anzuet, el ministro de la Defensa. Entonces, no se sabe. Control y presencia de militares retirados en las carteras de seguridad. Desde el principio de este gobierno, lo fundamental fue que las principales carteras de seguridad están a cargo de militares retirados, muchos especialistas en inteligencia y contrainteligencia, todos, de alguna forma, fueron o jefes de destacamentos militares o todos fueron jefes de bases militares, todos pasaron en alguna medida por el Estado Mayor Presidencial, o todos fueron ministros de la Defensa, o todos fueron jefes del Estado Mayor de la Defensa, o subjefes. En síntesis, todos participaron en la contrainsurgencia, pero fundamentalmente su principal característica es que actuaron en las instancias de inteligencia militar durante la guerra, en sus diversos niveles. Criminalización de la protesta social y alarmante cierre de espacios democráticos de participación. Hay una tendencia alarmante, creciente, a ir cerrando espacios de participación. El que protesta y el que disiente es criminalizado, judicializado y reprimido. ¿Sí? O sea, bajo el discurso de la gobernabilidad y bajo el discurso de que las comunidades están defendiendo intereses del crimen organizado, se está reprimiendo, se está judicializando. Y el último control que tomaron los poderes fácticos de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad, pues da para mucho que vaya a pasar el próximo año. De la Corte, de la Contraloría General de Cuentas. Da mucho que pensar para saber qué está pasando. Eso es un inminente cierre de espacios. El Ministerio Público está totalmente cooptado, no hay espacios como para poder demandar justicia, cada vez hay menos instancias en el Estado que puedan proporcionar seguridad de que la justicia va a ser cumplida, o que por lo menos va a ser, se va a poner en proceso, o de oficio se van a investigar casos, o la población no tiene credibilidad en las instituciones. Esta es una alarmante situación que se ha venido profundizando. El otro año, la perspectiva que hay es que las principales instancias de seguridad o instancias como el Tribunal Supremo Electoral pierdan el paso y no tengan control de los procesos que se avecinan, generando una situación muy frágil, socialmente hablando. Defensa de oficio y a ultranza de las inversiones extranjeras y nacionales que están invadiendo los territorios, así como de la gran propiedad privada. Este gobierno se ha caracterizado por ser el principal defensor de las inversiones. El mismo presidente va a Europa, va a inaugurar obras como la planta San Gabriel en San Juan Zacatepeques, personalmente, acompañado de una organización militar y policial impresionante. ¿Sí? O sea, la principal figura política del país está parcializado en la defensa de intereses de unos y en reprimir los derechos de otros, que son las grandes mayorías, o por lo menos las comunidades que están exigiendo que sean respetados lo que han dicho en las consultas comunitarias. Pongo un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver algo con esto, porque también ya se me terminó el tiempo. Cuando son asesinadas las estudiantes del Inca, de manera ligera el presidente se adelanta a decir, casi como diciendo lo que popularmente se dice, que andaban relacionadas con pandillas. La investigación que hace el Ministerio Público meses después demuestra que ellas no eran pandilleras. Pero el presidente con total ligereza dice es que ellas pertenecían a pandillas y se habían quedado con el dinero de una extorsión. Y lo dijo públicamente y está citado en un medio de prensa. Sin embargo, el presidente no se retracta de esas declaraciones. O sea, esto es peligroso, porque la principal figura de orden social está
violentando la ley y está violentando derechos humanos y está parcializando. Esto es peligroso en un país como Guatemala, en donde existe forma violenta de resolver los conflictos, porque las instancias de negociación y de consenso están totalmente anuladas, no sirven para nada. Y respeto los mecanismos populares y legítimos de expresión como las consultas comunitarias. Y no es solo este gobierno el que lo ha hecho, desde el gobierno de Bercé se vienen invalidando las consultas como mecanismos legítimos de expresión popular. Y termino con esa frase: la seguridad funciona para los intereses privados. Dijo Rosalina Tuyuk en un foro la semana pasada: el argumento que utilizan los policías para no dar seguridad a las mujeres que sufren violencia por la defensa del territorio y que son violentadas en sus comunidades es que no tienen recursos como gasolina, patrullas o presupuesto. Pero ¿cómo es que entonces, cuando hay problemas en una minera o en una hidroeléctrica, se movilizan cientos de policías y militares para defender estos intereses y para criminalizar a quienes protestan y resisten, tanto a mujeres como a hombres? Mayores detalles en el informe, ahí hay mayores valoraciones de las que están aquí. Estos son los puntos centrales, o algunas de las, posiblemente quedaron varias cosas ahí, pero digamos, aquí está la tendencia detrás del análisis del informe. El informe no es, insistimos, no es cuantitativo, sino que es más bien valorativo de cuál es la aplicación de la política de seguridad de los sucesivos gobiernos, por lo menos de 4 gobiernos anteriores, incluyendo el actual. Gracias.